Proceda a embargar preventivamente los bienes que se detallarán en esta presentación y que se encuentran registrados a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Le embargan bienes a Cristina y le embargan las cajas de seguridad. Escuchen, Lázaro Antonio Báez, José Francisco López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nelson Periotti y los jefes del Distrito 993 Santa Cruz, Darwich y Colareda, y además a los ex titulares de la Agencia General de Vialidad Provincial, a Garro, a Villafañe y a Pavesi y a Santibáñez. Así como también se le embarguen los bienes que han sido cedidos a título gratuito por Cristina Fernández de Kirchner a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. Atención, le embargan todo. Asimismo, con el objeto de evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar, solicitaremos que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles, todo, secuestran los bienes muebles, registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar. Toda la guita que tienen se la embargan, constituyéndose plazos fijos de renovación automática. Todo piso, todo plazo fijo que tengan esto que acabo de nombrarles, embargado. Por otra parte, a fin de profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar, pediremos a usted, escuchen esto, esto no lo tiene nadie y va a salir en minutos, que ordene la apertura de las cajas de seguridad franjadas, que invente, o sea, que inventaríe y secuestre su contenido y embargue inmediatamente aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraran en su interior. Todo lo que
¿Por qué? Bueno, todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto en
Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Vamos, tardes. Doctor. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes. vamos hoy a ver el punto de la bolilla 6, siempre el punto 3, dejando para, como yo les decía la otra vez, extrañamente nos sobran clases, por ahí porque la fecha del parcial se ha puesto ya en octubre y normalmente es un poco antes. Hoy vamos a ver el punto 3, la clase que viene vamos a ver los últimos dos, y la última, que sería el día anterior al parcial, ya obviamente tendríamos todos los temas dados. Yo ya no voy a tener temas para dar. La idea es hacer una suerte de repaso brevemente, o me quedo sometido a preguntas o consultas, ¿sí? Que sería la del viernes 30, creo, o primero. O sea, hoy es 17, o sea, sí, primero sería. O sea, hoy 17 vemos clase punto 3. Feliz día, Gracias. doctor. Y de parte de todos. Feliz día. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Vamos a empezar con el tema de la apertura a prueba. Nosotros ya vimos la clase pasada cuando un proceso se abría a prueba, es decir, la cuestión es la siguiente. Una vez que se contestó la demanda, o si se interpuso una reconvención, se contestó la reconvención, y eventualmente si hubo un traslado de documentación, se contestó ese traslado por parte del demandado reconveniente, o se decretó la rebeldía y queda notificada la rebeldía. Se dice, ya terminamos la etapa introductoria y entramos a una eventual segunda etapa, eventual porque depende de algo que vamos a ver, que vimos ya la clase pasada, que puede llegar a ser la etapa probatoria o no. Se dice vulgarmente que en este momento, esto no lo dice el código expresamente, se dice vulgarmente que aquí queda trabada la litis. Es decir, notifiqué la demanda, la contestaron, ¿sí? Si acompañó documentación, me corrió el traslado y yo parte actora lo contesté. O si el demandado interpuso una reconvención, contestó ya la actora la reconvención. E inclusive les doy una vuelta más, la actora cuando contesta la reconvención, porque la contestación de reconvención es lo mismo que una contestación de demanda, ¿sí? Entonces, podría haber acompañado prueba documental, que a su vez puede llegar a contestar el traslado la parte demandada reconveniente, o en el caso de que se hubiese el demandado declarado en rebeldía y ya está notificada, recuerden que la rebeldía hay que notificarla por cédula también, está notificada la rebeldía, ahí en ese momento ya terminamos la etapa, la denominada etapa introductoria. Y ahí se dice vulgarmente que queda trabada la litis. ¿Por qué? ¿Qué es esto de que queda trabada la litis? Que ya los escritos postulatorios ya están presentados, ¿sí? O se perdió el derecho de hacerlo, en el caso de quien no lo haya hecho, de manera tal que ya están definitiva, en principio, vamos a ver que hay alguna excepción, en principio ya definitivamente incorporados los hechos al proceso. Hay una excepción que la vamos a ver hoy, también. Pero en principio los hechos respecto de los cuales va a tener que decidir el juez en el futuro, cuando dicte sentencia, ya están incorporados al proceso. Ya sabemos cuál es la pretensión y cuál es la defensa, o cuáles son las pretensiones y cuáles son las defensas, ¿sí? Acá el proceso puede tener dos alternativas posibles. Una, si hay una conformidad de las partes respecto de los hechos, el juez podrá declarar la cuestión de puro derecho. ¿Esto significa que el demandado se allanó? No, señor. No, el demandado no se allanó. El demandado admitió los hechos.
¿Está claro? Entonces, si el demandado reconoció los hechos, no tiene sentido que perdamos tiempo y esfuerzo en desplegar toda una etapa probatoria. ¿Por qué? Porque la etapa probatoria, ¿a qué está destinado? A probar hechos conducentes y controvertidos, es decir, discutidos. Acá sobre los hechos no hay discusión. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿en qué contexto las partes pudieran llegar a estar de acuerdo en los hechos? Bueno, supongamos que la discusión no radica en cómo han ocurrido los hechos. Hay conformidad de las partes respecto de los hechos. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está la discusión? La discusión está en cuáles son las normas aplicables o, eventualmente, cómo tienen que ser interpretadas esas normas. ¿Sí? Ustedes recuerden que no hace falta ya a esta altura de la carrera que yo se los venga a decir que el derecho no es, no es matemática, ¿sí? Si no, muchas cosas serían mucho más sencillas de resolver. Y muchas veces, muchísimas veces, las normas, les diría la mayoría, admiten más de una interpretación, ¿sí? Inclusive varias interpretaciones, no solamente dos. Ustedes habrán visto que en cualquier materia, cuando ven cualquier instituto o institución jurídica, ustedes muchas veces me dicen, bueno, acá hay tres teorías, una teoría estricta, otra amplia, otra intermedia, o a veces varias intermedias. Bueno, entonces, esto les plantea, no solamente en el derecho civil, sino en otras ramas del derecho también, pero particularmente en el derecho civil y comercial, que sobre muchas cuestiones hay distintas interpretaciones. Entonces, y ustedes me dirán, bueno, pero el texto de la ley es claro. Bueno, a veces no es tan claro. ¿Mm? Entonces, imagínense, por ejemplo, un juicio por cumplimiento de contrato celebrado en dólares. Entonces, en la parte actora dice, con el demandado celebramos un contrato por el cual, no sé, pongámosle de compra-venta, por el cual el día 30 de abril del 2021 tenía que abonarme la suma de $50.000. Y pretende darme ahora, de acuerdo al cruce de cartas documentos, me ofrece abonarme los $50.000 a la cotización no sé, oficial, y yo quiero el dólar billete, porque pactamos expresamente el dólar billete. Yo quiero el dólar billete, ¿sí? No la cotización oficial, porque la cotización oficial es 102, no sé si está 102 hoy, y si yo lo quiero ir a comprar, primero que no me lo venden, y si lo tengo que ir a comprar en el mercado informal, me lo venden a 180 y pico, ¿no? Hoy no sé ya, con tema de las peleas presidente-vicepresidenta, no sé a cuánto se fue el dólar, ya perdí el rastro. Entonces, eh, acá lo que están discutiendo es cómo se tiene que interpretar el artículo. Yo les comento que el Código Civil y Comercial lamentablemente no es lo claro que debería ser. El 767, 768 son un poco contradictorios. Estamos discutiendo cómo hay que interpretar uno o más artículos del Código Civil y Comercial. La parte demandada reconoce que firmó que celebraron el contrato, reconoce la deuda, reconoce la fecha de la mora, reconoce que son $50.000, pero dice, yo le ofrezco pagarle $50.000, 50.000 por 102, ¿sí? Los dólares de billete no los puedo conseguir, porque más de $200 por mes no me venden, ¿está claro? Entonces, la discusión es exclusivamente de derecho, ¿sí? Estamos discutiendo cómo hay que interpretar una norma del código, procesal. En sistemas, en periodos, perdón, de cepos cambiarios, este tipo de discusiones suelen ser muy frecuentes, ¿sí? Probablemente ahora, ya que ya llevamos un par de años, o no, más, porque ya con el macrismo ya había cepo cambiario, ya llevamos 3 o 4 años de cepo cambiario,
ya los contratos se hacen previendo este tipo de cuestiones, pero pasó de que cuando no había cepo cambiario, se hacía un contrato en dólares y era andar y comprar $50.000, ¿no? Y uno podía hacerlo, y traer los dólares billetes. Y un buen día hubo cepo cambiario y decía, y bueno, pero yo no puedo, te ofrezco el dólar oficial. No, yo no quiero el dólar oficial, yo quiero porque con eso no lo puedo ir a comprar, ¿sí? Con esa plata. Entonces, la discusión es de derecho, ¿sí? En este caso, ¿cómo continúa el proceso? En la provincia de Buenos Aires, fíjese, el 357 dice, yo esto lo vamos a volver después, vamos a volver en la clase que viene, pero el 357 dice, si se declara la cuestión de puro derecho, se corre el nuevo traslado por su orden, con lo cual quedará concluso para definitiva. Esto significa que en el proceso, en la provincia de Buenos Aires, en el proceso ordinario, solo en el ordinario, hay un nuevo traslado a las partes para que hagan, no dice por cuántos días, son 5 días, cuando recuerden que cuando la ley no dice, cuando el código no dice la cantidad de días, son 5, este es el 150, y por su orden significa si primero la actual y después para la demandada. Y esto para qué es? Las partes pueden hacer una presentación en la cual en realidad reiteran los argumentos de derecho que están en la demanda y en la contestación respectivamente. No pueden incorporar hechos nuevos o hechos distintos de los que están en la demanda o en la contestación, según el caso. Y esto se llama, vulgarmente se lo denominan réplica y dúplica, que son términos que se sacaron del viejo proceso de la lite contestatio romano. Y son presentaciones en las cuales las partes reiteran, y si quieren amplían, los argumentos de derecho que están en la demanda y en la contestación. Esto está solamente en el ordinario en provincia. En el sumario en provincia no está, en el sumarísimo en provincia no está, y en el de nación en ninguno. ¿Sí? Se ha eliminado, porque la verdad que es un poquito superfluo. Que después de esto queda concluso para definitiva, significa que después se dicta el auto para sentencia y la sentencia. Sobre esto vamos a volver la clase que viene, porque esto es el punto quinto. ¿Sí? Pero entonces, se declara la cuestión de, contestan la demanda, se declara la cuestión de puro derecho, traslado a las partes por 5 días, primero corren 5 días para la actora y después 5 días para la demandada, para que hagan una presentación ampliando los argumentos de derecho, o reiterando, y eventualmente reiterando los argumentos de derecho, y después la resolución de autos para sentencia, que vamos a ver la clase que viene qué efecto tiene, y la sentencia definitiva. Este es el camino corto, ¿sí? ¿Por qué el camino corto? Porque como yo ya les adelantaba, en términos cronológicos, es decir, semanas, meses, años, la mayor parte del proceso se la lleva a la etapa probatoria, ¿sí? Por un montón de circunstancias que ya empezamos a adelantar el otro día, la clase del viernes pasado. A veces demoras en las audiencias, y a veces demora en la producción de ciertas pruebas, particularmente la prueba pericial, ¿sí? Vamos con el otro camino, el camino largo. Si hubiesen hechos conducentes y controvertidos, se va a decretar la apertura del juicio a prueba. Ya explicamos lo que eran conducentes y controvertidos. ¿Cómo es esto de se va a decretar la apertura del juicio a prueba? Bueno, en principio la resolución que abre el juicio a prueba es muy sencilla. Atento a la existencia de hechos conducentes y controvertidos, se decreta la apertura del juicio a prueba por el plazo de X días, ¿no? Esta resolución se va a... vamos primero con el esquema del Código Procesal. Esta resolución se va a notificar a las partes por medio de una cédula de notificación. Las partes pueden oponerse a esta apertura a prueba. ¿Por qué? Por considerar de que en realidad es innecesaria, y que las partes ¿cómo es? Que no es necesario dilapidar tiempo y esfuerzo en una etapa probatoria porque hay conformidad respecto de los hechos, ¿sí?
muchas veces pasa por respecto de en los casos de la rebeldía. Recuerden que la rebeldía no obsta a la apertura a prueba. Es decir, algunos dicen, bueno, pero si está en rebeldía, ya hay una presunción de verdad de todos los hechos, no fueron controvertidos expresamente. Fíjense, estoy buscando creo que es el 61. Fíjese que dice, si el juez creyere necesario, podrá recibir el pleito a prueba, aun cuando estuviera el demandado en rebeldía. ¿Sí? Si las partes, si alguna de las partes no estuviera de acuerdo con la apertura del juicio a prueba, y por el contrario, considera de que están dadas las condiciones para dictar una declaración de puro derecho, puede plantear una oposición. Fíjense que es una impugnación, porque la oposición, si yo me opongo a la apertura a prueba, estoy impugnando el decreto de apertura a prueba, la resolución de apertura a prueba, pero no mediante un recurso, sino otra vía, que es precisamente eso, una oposición. ¿Qué plazo tengo para hacerlo? Bueno, en el Código de Provincia, entre los 5 días de notificada la apertura a prueba. En el Código de Nación, perdón, si es un sumarísimo, 2 días, porque recuerdo que en el sumarísimo los plazos son de 2 días, excepto el plazo para contestar la demanda y el plazo para dictar sentencia. En el Código de Nación, sobre esto vamos a volver, el momento es dentro de los 5 días de notificada la fecha de la audiencia preliminar, de la cual vamos a hablar en un rato. Volvemos con la oposición. Si una de las partes se opone a la apertura a prueba, el juez corre traslado a la contraria. Perdón, hay alguien que dice que se le corta. Por la duda vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a apagar el celular, que a ver si que no interfiera. Si se corta, a mí avísenme. Entonces les decía, la parte que una parte se opone a la apertura a prueba, el juez corre traslado de la oposición a la otra y después decide. La resolución, fíjese en la última parte, esto está contemplado en el 359, en el Código de Nación, de provincia. La resolución solamente es apelable si deja sin efecto la apertura a prueba, porque la verdad, en ese caso causaría un perjuicio. No me dejan probar. Ahora, si yo me opongo a la apertura a prueba y el juez dice, no, mantengo la apertura a prueba, a ver, ¿qué perjuicio me puede ocasionar? Bueno, sí, está bien, se hace más largo el proceso, está bien, pero no me perjudica en principio ningún derecho, ni al debido proceso, ni de defensa en juicio, nada. Está bien, usted dirá, bueno, pero la defensa en juicio también se integra por un concepto que es el plazo razonable. Eso es cierto, pero recuerden que entre no probar y probar, si la duda está en eso, es mejor siempre inclinarse por desplegar una actividad probatoria a los efectos de investigar, sacarnos la duda, que el juez se saque las dudas de cómo han ocurrido los hechos. ¿Sí? Y entre limitar una facultad, porque recuerden, el derecho de probar los hechos es un derecho que integra la garantía del debido proceso, y la defensa en juicio particularmente. Es decir, la garantía del debido proceso es que yo pueda responder, es decir, que pueda contestar, que pueda ofrecer pruebas, que pueda producir pruebas, que pueda recurrir, ¿sí? La sentencia que se dicte. Entonces, solamente la resolución es apelable si dejara sin efecto la apertura a prueba, que es uno de los pocos casos de donde se admiten los recursos en la actividad probatoria. ¿Sí? Existe la posibilidad, esto la verdad no es, no es muy frecuente, que
que las partes manifiesten de que no hay ninguna prueba a producir, o que solamente esta prueba son las constancias del expediente o la documental ya agregada. Y en este caso pidan conjuntamente que no pasaron una etapa probatoria y eventualmente que se declare la cuestión de puro derecho y que ya pasaron la etapa que quede, pasaron la etapa conclusional o decisoria, ¿sí? Es decir, que se dicte el auto para sentencia y después la sentencia. No es realmente frecuente que haya una conformidad que se presenten de forma conjunta, pero está la posibilidad de que sea. Puede ser que las partes, esto tendría que ser en el proceso sumario, donde las partes, las pruebas se ofrecen de movida, o en el ordinario en nación, que las partes desistan de las pruebas y entonces ahí pidan directamente autos para sentencia. Puede ser también que el periodo de prueba termine antes del vencimiento, si se han producido todas las pruebas o las partes renuncien a las que tengan. Es decir, se abrió el periodo de prueba por X plazo y transcurrido, no sé, las 3/4 partes del plazo, todas las pruebas producidas todas las pruebas ofrecidas ya se produjeron. Ya está, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Sí? Que termine un plazo que ya no tiene objeto, es decir, no tiene ningún tipo de finalidad, porque ya todas las pruebas se produjeron, o se desistieron las que hubiesen ofrecido. Recuerden que las pruebas, de la misma manera que se ofrecen, se pueden desistir. Esto como una consecuencia del principio dispositivo. Ahora, ¿cuándo puedo desistir una prueba? Puedo desistir una prueba que yo haya ofrecido. Primero tiene que ser una prueba que yo haya ofrecido, ¿sí? Si no, no la puedo desistir. Pero puedo desistirla siempre y cuando no se hubiese producido. Porque si se produjo, la prueba ya no pertenece a la parte que la ofreció, sino que pertenece al proceso, es adquirida por el proceso. Esto es una consecuencia de un principio procesal que es el principio de adquisición. De manera tal de que la prueba está incorporada al proceso y perjudica o beneficia a cualquiera de las partes, independientemente de quién la haya ofrecido. Ejemplo, si yo ofrezco un testigo, ¿sí? El testigo viene, declara, y resulta que declara en contra de los intereses de mi cliente, y yo lo primero que digo, ¿para qué lo traje? ¿Sí? Ahora digo, bueno, entonces lo desisto, pues no me conviene. No, ya no puedo. Inclusive si el testigo se sentó y ya empezó a declarar, no puedo decir, no, espere, lo voy a interrumpir, voy a desistir de la prueba. No. El testigo, la prueba ya empezó a producirse y por lo tanto ya empezó a adquirirse por el proceso, ya no pertenece a las partes. No es que no pertenece, no es disponible por las partes. ¿Sí? No puedo desistirla. ¿Estamos? Entonces, ahí me aguanto las consecuencias de esa prueba. ¿Sí? Ahora, supongamos que el testigo llega al juzgado o a la sala de audiencias, está afuera, esperando que de inicio la audiencia, ustedes, o se acerca a ustedes y les dice, discúlpeme, ¿usted es el abogado de alguna de las partes? Sí, yo soy el abogado supóngase que es un accidente de tránsito, de el Peugeot rojo que circulaba por la avenida Colón. Sí, el que venía a toda velocidad y cruzó el rojo, le va a decir el testigo. Bueno, entonces obviamente no lo hagan declarar, ¿no? A menos que tengan algún tipo de instinto suicida, pero ¿pueden en ese caso desistirlo? Sí, absolutamente. Ahora, respecto de esa prueba, de la testimonial, eso no impediría tampoco que el juez igual pueda hacerlo declarar. Porque recuerden que el juez puede hacer declarar a testigos, inclusive que no hubiesen sido ofrecidos por las partes si fueron personas mencionadas en los escritos postulatorios. Supongamos que una de las partes menciona permanentemente en su escrito postulatorio a X persona, no sé, el encargado de su empresa, el que fue el que presenció los hechos, pero no lo ofrece como testigo. ¿Podría el juez citarlo como testigo? Sí. ¿De oficio? Sí. Esto es algo que no lo saben pocos. Está en el código, después le busco el artículo. Pero sí, puede hacerlo. Entonces,
Les quiero aclarar, para cerrar un poco el concepto y ser lo más prolijo posible, que si yo desisto de la prueba, lo más probable es que la prueba no se produzca. Pero eso no impediría que de oficio el juez pudiera llegar ¿cómo es? A requerirla, ¿sí? Quiero darles 450. Yo quería acordarme que era 450. 450 es el artículo que dice lo que yo les acabo de decir. Respecto a la testimonial, particularmente. ¿Está claro esto? Profesor, una pregunta. ¿Dónde? Acá, Carlos. Ah, bien. Le quería preguntar con respecto al testigo, ese que usted dio el ejemplo de que vio pasar el auto en rojo, ¿no? Para desistirlo, tiene que ser el testigo que haya propuesto la parte, Claro, sí, sí, digamos, sí. ahí No lo va a puedo poder desistir. desistir. Sí, está bien Pero la pregunta, si Carlos. si lo citó por cédula, no lo va a poder desistir, ¿no? ¿Cómo? Si lo citó por cédula, no lo va a Sí. poder desistir. No, O sí, sí. La situación sería la siguiente, para ser claro. Yo lo cité por cédula, recibió la cédula, vino con la cédula en la mano al juzgado, cruzo dos palabras con él y advierto de lo poco que me dice que su declaración o no me va a servir para nada o directamente va a ser en contra de los intereses de mi cliente. ¿Sí? Entonces, ¿tengo la posibilidad de desistirlo? Y obviamente que sí tengo la posibilidad de desistirlo. ¿Sí? Ahora, antes que se siente a declarar. ¿Mm? Una vez que se siente a declarar, bueno, ya está. No te queda más que sufrir por lo que esté declarando. Bien. ¿Cómo se desarrolla la etapa probatoria? Yo, normalmente siempre hablamos de provincia y después hablamos de nación. Hoy vamos a hacer ahora vamos a hacer al revés. Porque, por lo siguiente, yo ya les dije, hoy mismo inclusive, que la etapa probatoria ha sido siempre la que más problemas ha traído en cuanto a el tiempo que ocupa en la duración total del proceso. ¿Sí? Los motivos han sido, bueno, en una época tenía que ver con que las audiencias se fijaban con mucha antelación. Había juzgados que te fijaban la audiencia para el año que viene, ¿sí? Pedías que fijen audiencias confesional y testimonial y te la fijaban por ahí, la pedías ahora en septiembre del 2020 y te las ponían para julio del 2021, perdón, y te las ponían para julio del 2022, ¿sí? Otro de los motivos que ya mencionamos con la comisión, cuando yo di la clase de prueba pericial en la comisión de las 6:30, el tema de las dificultades que ofrece la prueba pericial en torno a la falta de peritos y que están sobrepasados de trabajo, y eso hace de que la pericia a veces que muchas veces tarde meses en producirse, o a veces mucho más tiempo, ¿sí? Muchísimo más tiempo. ¿Cuál es el plazo, en principio, por el cual se abre a prueba un proceso? La respuesta es, bueno, depende del tipo de proceso. En Nación, fíjense que dice para el ordinario hasta 40 días, y se lo fija el juez, pero hasta 40 días, que en realidad, ya les digo, es una expresión de deseo, porque 40 días son 2 meses, 20 días hábiles y ven por mes, a razón de 20 días hábiles por mes de promedio, son 2 meses, y nunca un periodo de prueba tarda menos de 2 meses. Y en provincia, fíjense que el 365 dice
el periodo de prueba es fijado por el juez y no excederá de 40 días, es decir, un plazo judicial con tope legal. En el sumario es de 30 días, perdón, lo fija el juez. En la práctica normalmente se fija en 30 días, pero en realidad lo fija el juez. El código dice lo fija el juez. Y el sumarísimo también lo fija el juez. Lo único que el 496 dice, la audiencia de prueba se tiene que fijar dentro de la audiencia confesional dentro de los 10 días, ¿sí? Cosa que tampoco se cumple. Entonces, en definitiva, tenemos en nación el periodo de prueba hasta 40 días. En provincia, ordinario, hasta 40 días, sumario lo fija el juez, en la práctica lo ponen en 30 días, sumarísimo también lo fija el juez. ¿Se cumplen estos plazos? No, absolutamente no. Es imposible, absolutamente imposible. En algunos casos, o durante mucho tiempo, este plazo era tremendamente largo, a veces años. Y esto es lo que trató, este mal es el que trató de eliminarse, primero en nación y después en provincia. En nación, recuerden que en todos los procesos, toda la prueba se ofrece, ¿sí?, con la demanda o con la contestación. Toda la prueba. Nación, repito, Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. Toda la prueba se ofrece en la demanda y en la contestación, reconvención o contestación de la reconvención. ¿Sí? No hay ofrecimiento posterior. En el ordinario y en el sumarísimo de nación. ¿Sí? En provincia, sumario y sumarísimo es igual que lo que dije recién, toda la prueba se ofrece en la demanda y en la contestación. Y en el ordinario, esto lo aclaramos cuando hablamos de demanda, está la particularidad que, fíjense el 365 en la segunda parte, las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 10 días. Es decir, en el ordinario, en provincia, se desdobla el ofrecimiento de prueba. Documental, demanda y contestación. ¿Sí? La demás, dentro de los primeros 10 días del periodo probatorio. ¿Sí? Es decir, dentro de los primeros 10 días, la mecánica es, sale la apertura prueba, me notifican la apertura prueba. Queda firme la apertura prueba, es decir, a los 5 días queda firme, no hubo oposición. ¿Sí? Y empiezan a correr los 10 días para que yo presente un escrito ofreciendo todas las demás pruebas que no son la documental, menos la documental. ¿Sí? Esto ya se empieza a hacer un... afortunadamente los procesos ordinarios en la provincia son la excepción, esto ya lo explicamos, ¿sí? Y explicamos por qué, es decir, todos los procesos cuyo monto no supere los 4.500 IUS van por la vía sumaria, ¿sí? 4.500 IUS son 12, 5 por 3, 15, 13 millones y medio de pesos, más o menos. El IUS está a partir del 1 de septiembre de 3.092. De IUS arancelario. Así que, sacando números así en el aire, son 3.500.600 por ahí. Entonces, la verdad, la gran mayoría de los procesos son menores a ese monto, ¿sí? Entonces, y además todos los demás supuestos del 320 inciso 2, donde van por la vía sumaria, todos los procesos, cualquiera sea el monto, hacen de que en la práctica la gran mayoría de los procesos en la provincia de Buenos Aires sean sumarios, ¿sí? Pero esto hay que explicarlo, es decir, en el caso que les toque ordinario, ustedes inician un juicio por incumplimiento de contrato por 20 millones de pesos. Bueno, va por la vía ordinaria. Un juicio de mala praxis médica, la mala praxis es la relación médico-paciente, es una relación contractual, así que termina siendo un juicio por incumplimiento de contrato. ¿Sí? Va por la vía, si supera los 4.500 IUS, va por la vía, supongamos que, a ver, una persona que como consecuencia de una mala praxis, no médica, profesional, vamos a pensar en un ingeniero que hizo mal el cálculo de estructura en el edificio se vino bajo. Bueno, es una demanda por 100 millones de pesos. Bueno, va a ir por la vía ordinaria. ¿Sí? Entonces, dentro de los primeros 10 días del periodo de prueba, ¿cuándo empieza a correr el periodo de prueba?
cuando queda firme el auto de apertura a prueba. ¿Cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Después de los 5 días de notificado. Me notifican la apertura a prueba. Pasan 5 días, ahí empieza a correr el periodo probatorio. Ahí empiezan a correr los 10 días para ofrecer la prueba. ¿Qué es ofrecer la prueba? Es indicar al juez cuáles son las pruebas que yo solicito que se produzcan. Si la actividad probatoria tiene distintos momentos. Una es el ofrecimiento, cuando las partes indican al juez, solicitan al juez de qué medios de prueba se van a valer. El proveimiento, cuando el juez ordena la producción de esa prueba. La producción de la prueba, cuando las pruebas se incorporan al proceso, cuando el testigo declara, cuando el perito presenta el informe pericial, cuando la entidad pública o privada requerida presenta el informe. Y todo esto en la etapa probatoria. Y después, al momento de dictar sentencia, la apreciación, cuando el juez hace una valoración. Pero eso ya es una actividad probatoria no o sin participación de las partes, es una actividad probatoria exclusiva del juez, una actividad procesal vinculada a la prueba, ¿no? La apreciación de la prueba. Les decía, ¿cómo es la mecánica entonces de la etapa probatoria? ¿Cómo funciona? Se abre el proceso a prueba. Si es un proceso ordinario en provincia, hay un periodo, a partir de que empieza a correr el periodo probatorio, de 10 días para ofrecer las pruebas. Fíjense, este periodo de prueba en el ordinario, en provincia, solo en el ordinario en provincia, puede ampliarse. El 367 y 368 prevén de que este periodo de prueba se pueda extender a 90 o 180 días, si hay que producir prueba en el extranjero. Supongamos que hay testigos que tienen que declarar en otro país, o hay que producir, no sé, una prueba pericial contable con documentación que está en otro país, que hay que producirla en otro país. Ese periodo de prueba se puede extender a 90 días si la prueba es en país limítrofe, o a 180 si no lo es, si es en país no limítrofe, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tengo que pedir el periodo extraordinario? Lo tengo que pedir entre los primeros 10 días de notificada la apertura a prueba, y además tengo que indicar cuál es el medio de prueba que se va a producir en el exterior, y dónde, y en qué lugar, ¿sí? No basta con decir, se va a producir periodo extraordinario de prueba, atento de la necesidad de producir prueba en el exterior. Bueno, ahí ya no van a otorgar un periodo extraordinario de prueba. Tengo que decir, en razón de la necesidad de recibir la declaración testimonial a X persona domiciliada en tal ciudad. San Pablo, Bogotá, Madrid, ¿sí? La prueba testimonial normalmente es el supuesto más frecuente de prueba de prueba que diera lugar al periodo extraordinario. Y no es casualidad que el 368, inciso 2, se haga mención a que hay que indicar el nombre y domicilio de los testigos, ¿sí? Porque es la más frecuente, pero no es la única, ¿sí? Las partes ofrecen la prueba y el juez procede a proveer la prueba. En el esquema que está en el código, presento un escrito, pido la apertura a prueba, el juez decreta la apertura a prueba, notifica, las partes ofrecen las pruebas, o si ya están previamente ofrecidas, directamente el juez provee las pruebas, si no espera el ofrecimiento, saca un despacho en el cual ordena la producción de todas las pruebas, ¿sí? En Mar del Plata, 17 de septiembre de 2021, perdón, atento al estado del auto, se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. Actora, 2 puntos. Y todas las pruebas que hayan demandado, 2 puntos. Esto es un proceso sumarísimo. En un ordinario, lo que va a hacer es, fíjese el 369, el juez puede disponer en el ordinario, en provincia, la formación, y también está previsto facultativamente para el juez en nación, la formación de cuadernos de prueba. ¿Esto qué significa? Que toda la prueba de la actora se va a formar un pequeño expediente
con toda la prueba de la actora y otro pequeño expediente con toda la prueba de la demandada. Recapitulando. Teníamos hasta ahora un solo expediente. Vamos a agarrar... Teníamos un solo expediente, ¿sí? Acá. En realidad este es el tribunal arbitral. Un solo expediente, lo tengo para resolver. Un solo expediente, teníamos un solo expediente. Llegábamos hasta la apertura a prueba. Lo único que veo, lo último que veo acá es la apertura a prueba. La parte actora presenta un escrito ofreciendo la prueba. Ordinario en provincia estamos, ¿eh? El juez, en vez de agregarlo a este expediente, se olvida por el momento y forma otro expediente que se va a llamar cuaderno de prueba de la parte actora. Y toda la prueba de la parte actora va a ir ahí. Y lo mismo con el de la demandada. Esto pasa solamente en el ordinario en provincia. En el sumario en provincia no. En el sumarísimo en provincia no. En el ordinario en nación es facultativo del juez formar cuaderno si lo cree conveniente. Supuestamente, ustedes me dirán, ¿cuál es la razón de ser? Supuestamente es para ordenar la prueba. A mí me parece que que a veces un poco que lo complica. Y toda la prueba que se produzca va a ir a los respectivos cuadernos. Después vamos a ver la clase que viene que estos cuadernos se vuelven a juntar con el expediente y volvemos a tener un solo expediente. ¿Sí? Hasta acá el esquema de lo que es el periodo probatorio en el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires. En el proceso sumario en la provincia de Buenos Aires, esto era de manera similar, pero sin los cuadernos. Se abría prueba, se proveían, es decir, se notificaba la apertura de prueba, una vez que quedaba firme, pedía que se proveían las pruebas, se proveían las pruebas. El proceso sumario, en el Código de Provincia, tiene un artículo que es del 487 que permite, dice, si hubiera hechos controvertidos, el juez acordará el plazo que estimable necesario para la producción de la prueba, que es lo que yo le decía recién, el periodo de prueba lo fija el juez, y fija la audiencia para la absolución de posiciones, testimonial y eventualmente explicación de los testigos. Prevé la posibilidad de una única audiencia, que la verdad no se hacía nunca. Las audiencias eran en días sucesivos, había que ir por ahí toda la semana al juzgado por las audiencias del mismo juicio, porque declaraban 2 días dos testigos, 2 días otros 2 testigos, otro día las confesionales. Bueno. Cero concentración. El principio de concentración es reunir todas las diligencias posibles en un mismo acto procesal. O todos los actos procesales en una misma diligencia, perdón. Todo esto hizo que en Nación, hace mucho también era igual. ¿Todo esto en qué desembocó? En que el Código de Nación tuviera una reforma grande en noviembre del 2001, poco antes casualmente de la renuncia de la Rúa, que a través de la ley 25.488. Esta reforma introduce el famoso artículo 360 del Código de Nación, ¿sí? Y crea la audiencia preliminar. Entonces, ¿cómo es la etapa probatoria? ¿Cómo se desarrolla la etapa probatoria en el Código de Nación? Fíjense en el 359, ¿qué les dice? 359 del Código de Nación dice, si no hubiera hechos conducentes y controvertidos, se declara cuestión de puro derecho, de lo contrario, se va a abrir la causa a prueba y se fija la fecha de una audiencia preliminar. El 360 crea una figura que es la audiencia preliminar. El juez fija una audiencia, repito, estamos en el Código de Nación, una audiencia. ¿Por qué preliminar? Es una audiencia que es anterior a la producción de las pruebas, al procedimiento de producción de las pruebas. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia preliminar? Bueno, está en el mismo 360. Primero, la finalidad es invitar a las partes a una conciliación. Si las partes arribaran a una conciliación, entonces en ese caso se labra un acta, ¿sí?
y eventualmente el juez después dictará una sentencia homologatoria que después se podrá ejecutar como cualquier otra sentencia. ¿Sí? También podrán las partes expedirse respecto de acá en este momento, de la oposición a la apertura a prueba, y el juez en ese caso corre traslado en el mismo momento y resuelve en el mismo momento. También lo que va a hacer es fijar los hechos, o sea, si fracasa la conciliación, si la parte concilian, obviamente todo lo demás es innecesario, está claro. Si la parte no concilian, va a resolver la eventual oposición, corre traslado y resuelve la eventual oposición. La oposición hay que plantearla dentro de los 10 días en el Nación de notificada la fecha de la audiencia preliminar. Perdón, de los 5 días. Después, las partes va a escuchar a o va a fijar, mejor dicho, cuáles son los hechos litigiosos. Es decir, en función de la lectura de la demanda y de la contestación, nosotros tenemos todos los hechos que integran el proceso. Ahí va a haber hechos de los cuales hubiese conformidad entre las partes y por lo tanto va a estar exentos de prueba. Entonces, va a fijar cuáles van a ser los hechos sobre los cuales va a radicar la prueba. Es decir, cuáles son los hechos litigiosos sobre los cuales va a radicar la prueba. También va a recibir la prueba confesional, ¿sí? Y después va a fijar una audiencia para recibir la prueba testimonial y eventualmente las explicaciones periciales. A su vez, si correspondiere, también decidirá si la cuestión va a ser declarada de puro derecho. ¿Sí? De manera tal de que en la audiencia preliminar lo que se hace es, primero, intentar una conciliación de acuerdo al 360. Si fracasa la conciliación, se fijan cuáles son los hechos litigiosos, se resuelve la eventual oposición a la apertura a prueba, se fija cuáles son los hechos litigiosos que van a ser objeto de prueba, se recibe la prueba confesional y se fija audiencia para la recepción de la testimonial, ¿sí? Y eventualmente las explicaciones periciales, si se dispusiera que se hagan en forma oral. En provincia, esto, en la ley, y después, bueno, la prueba se recibe en una única audiencia, que vendría a ser una suerte de audiencia de vista de causa. En provincia, esto en el código no está previsto, lo cual provocaba que se hagan eternos los procesos judiciales, y precisamente porque lo que se hacía eterno es la etapa probatoria. ¿Sí? Eso hizo que el Ministerio de Justicia de la Nación elaborara a mediados de prácticamente 2015, 2016, empezar a preparar un proyecto que se denominó Nueva Gestión Judicial, o también denominada Justicia 2020, porque se aspiraba a llegar al 2020 con un nuevo código procesal. Se creyó mejor plantear este proyecto y poner en marcha, de la medida de lo posible, este proyecto, a tener que hacer una reforma. Es decir, ver cómo funcionaba este proyecto y en función de eso después sí presentar un proyecto de reforma. ¿Qué es lo que se hizo en el entre el 2018, 2019, 2017, 2018? Se presentaron en la provincia en marzo del 2019 proyectos de reforma, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura de la provincia, de reforma del Código Procesal de la Nación y de la provincia respectivamente, que cobraron de estado parlamentario, pero después
cambió el gobierno y bueno, las prioridades por ahí fueron otras y quedó ahí medio en stand-by. Este proyecto que se denominó Nueva Gestión Judicial, en realidad es una suerte de declaración de principios, no es una ley, no es un decreto. Es un plan de trabajo para los jueces, a los cuales los jueces pueden o no adherir. La Suprema Corte dictó una resolución en la cual manifestó que la provincia de Buenos Aires adhería a este proyecto, denominado Nueva Gestión Judicial, que, repito, las reformas o las modificaciones que propone tienen que ver particularmente con la etapa probatoria. Y se basa en una mayor celeridad, concentración de los actos procesales y también inmediación entre el juez y las pruebas. ¿Por qué? Porque lo que ocurría toda la vida era que las pruebas que se desarrollan oralmente, es decir, la confesional y la testimonial, se desarrollaban en pequeños cuartos donde la única cara del juzgado era un empleado. ¿Sí? Yo toda la vida he ido a audiencias que se desarrollaban en una sala de 3x3 y a veces inclusive cuando los juzgados civiles estaban en el edificio, en el Palacio de Tribunales de Tucumán y Brown, en una sala mucho más chica, te diría de 1,5 por 1,5, donde teníamos que estar parados, y donde la cara del juzgado y la persona que recibía las declaraciones era un empleado. Los testigos ni las partes le veían la cara ni al juez ni al secretario. Ustedes veían el acta, y el acta estaba firmada por el secretario. Pero el secretario, la verdad es que nunca había estado en la audiencia. ¿Qué es lo que se hacía? La audiencia la tomaba un empleado cualquiera, que decía, en Mar del Plata, a los tantos días de septiembre de 2021, comparece quien dice ser y llamarse Juan Carlos Pérez, DNI X, domiciliado en tal lugar, y manifiesta y declara lo siguiente, 2 puntos. Toda la declaración. O sea, a la pregunta primera formulada por el letrado de la parte actora, contesta, 2 puntos. Y contesta, tanto cuando se hacía con máquina de escribir como cuando se hacía con computadora. Lo mismo, lo único que cambió que en vez de la Olivetti Lexicon 80 estaba una pantalla, nada más. Es lo único que cambió. Bien. Terminaba y decía, cuando terminaba el acta, decía, no siendo para más, se da fin a la presente de lo que doy fe. ¿Quién daba fe? ¿Quién estaba firmado abajo? ¿Quién firmaba abajo? El testigo, los letrados y el secretario. ¿El secretario había estado? No, no había estado nunca. Le llevaron después del acta y lo firmó. ¿Está claro? Entonces, ni el juez, nadie del juzgado, nadie con poder de decisión en el juzgado había estado presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Vos leías la declaración de un testigo y vos no sabías si el testigo había dudado, se había puesto colorado, se había puesto a llorar. Estoy diciendo situaciones que me pasaron. Se levantó y se quiso ir, quiso salir corriendo. ¿Está claro? Todo eso no estaba. Miraba para atrás a cada rato, y había que decirle, no, señor, siga mirando para adelante. Todo eso, dudaba, no dudaba, o todo lo contrario, estaba tranquilo, distendido, seguro, no dudaba. O la otra, repetía todo un versito de memoria y lo sacabas de ese versito y hacía agua. Todas esas situaciones, el juez no las vio, leyó un acta. De un tipo al cual nunca le vio la cara, vio la declaración. Entonces, la posibilidad de apreciar con cierta, digamos, certeza o cierta aproximación a la verdad jurídica objetiva, la posibilidad de apreciar esa prueba, y veo que se diluía. Entonces, ¿a qué apuntó? Apuntó a la celeridad, pero también apuntó a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Y para la recepción de las pruebas orales es muy importante que el juez esté presente en la audiencia. Así aparece el proyecto de nueva gestión judicial. La Suprema Corte de la provincia se adhiere, pero no todos los jueces se adhieren. Y de hecho, en Mar del Plata, por ejemplo, de los 16 juzgados, en su momento, y al principio había mitad que sí, mitad que no, y después había
2 o 3 que no. De hecho, hoy hay uno que seguro que no se adhiere y sigue con el código procesal. ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla la etapa probatoria, entonces, con el protocolo porque fíjense que el programa dice, Protocolo Justicia 2020, ¿sí? La audiencia preliminar y la vista de causa. ¿Cómo se desarrolla la etapa probatoria con el Protocolo Justicia 2020? Primero, el Protocolo Justicia 2020 está fundamentalmente preparado para un proceso de naturaleza sumaria, de manera tal de que cuando las partes inician un proceso donde fuera ordinario, el juez en el primer despacho, el consejo que trae, las directivas que trae el Protocolo Justicia 2020 es que le asignen el trámite de proceso sumario. Una vez que está trabada la litis, una de las partes solicita la apertura del juicio a prueba. El juez va a decretar la apertura del juicio a prueba y va a fijar en el mismo despacho la fecha de una audiencia preliminar. Entonces va a decir, Mar del Plata, 17 de septiembre de 2021. Atento a la existencia de hechos conducentes y controvertidos, se abre acá la presente causa a prueba. Y a los efectos de provimiento de las pruebas se fija audiencia preliminar para el día. El protocolo de nueva gestión judicial dice no más de 10 días. La verdad que esto depende muchas veces de las posibilidades de la agenda del juzgado. Se fija audiencia preliminar para el día, no sé, 29 de septiembre a las 10:30 horas. Esto se notifica por cédula. Las partes inclusive pueden plantear aquí la oposición de 3 a 5 días para la oposición a la procuración. Llega el día de la audiencia preliminar. La asistencia de las partes es obligatoria, excepto que, o sea, aparte con su apoderado, en el caso que no lo hagan, sin motivo de justificación, normalmente el decreto que fija la audiencia preliminar pone una multa procesal. Una multa importante, porque si no, es decir, que sea disuasiva, es decir, porque si no, no va nadie. ¿Sí? La finalidad de la audiencia preliminar es similar a la del 360, es decir, el protocolo de nueva gestión judicial copia el modelo del 360 de Nación y se empieza a aplicar en la provincia a través del protocolo de nueva gestión judicial la audiencia preliminar que estaba ya prevista en el 360 y que está prevista en el protocolo de nueva gestión judicial, pero que también entra a través del 487, que nunca se aplicaba. El 487 dice, para el sumario, dice, el juez va a fijar una audiencia para que se haga la testimonial, la confesional y las explicaciones periciales eventualmente. Entonces ya estaba previsto, pero la verdad que no se hacía nunca. ¿Sí? Yo litigo normalmente proceso sumario. Pues trabajo mucho con accidentes de tránsito y con daños perjuicios de accidentes de tránsito, que el 320 dice que cualquiera sea el monto va por la vía sumaria. Y siempre tuve, las audiencias se fijaban un día una testimonial, otro día otra testimonial, otro día otra testimonial, y había que ir 4 o 5 días seguidos en tribunales por el mismo juicio. Sí, hay una pregunta. Sí, este tipo de proceso es para el sumario nada más. Sí, por eso el protocolo de nueva gestión judicial lo que dice es de que para hacerlo encajar en este sistema, el juez, si fuera ordinario, en el primer despacho disponga, es una recomendación que disponga de que lo convierta en sumario, que tiene la facultad de hacerlo. ¿Sí? Gracias. ¿Cuál es la finalidad entonces de la preliminar en provincia? Bueno, es similar. Primero, invitar a las partes a una conciliación, fijar los hechos litigiosos, si fracasa la conciliación, fijar los hechos litigiosos, fijar también la fecha y fijar un plan de trabajo de cómo se va a producir la prueba durante el periodo probatorio. Se fija una fecha de audiencia de vista de causa para recibir la prueba confesional y la prueba testimonial. Acá quiero aclarar algo.
En Mar del Plata hay un juzgado, que es el 3, que lo que hace es, la audiencia preliminar la hace como el 360 de Nación y hace la confesional en la preliminar. 360 de Nación dice que la confesional se toma en la preliminar, y para la audiencia, la vista de causa queda la testimonial. Acá la mayoría de los juzgados que están adheridos al protocolo de nueva gestión judicial, todo lo que sea prueba oral, confesional y testimonial, y eventualmente aplicaciones periciales, a la vista de causa. Menos del 3, que fija la preliminar y ordena la producción de la confesional en la preliminar. O sea que sí o sí ahí tienen que ir las partes, son oposiciones. ¿Quién la toma? El juez. Las preliminares las tiene que tomar el juez. ¿Sí? Entonces ya las partes le ven la cara al juez por primera vez, en la preliminar, que le va a preguntar si nos insta a una conciliación. No es lo mismo que nos inste a una conciliación cualquiera, el empleado juzgado, a que los inste el juez. ¿Sí? Obviamente no concilia, nadie no los puede obligar a nada. O a veces el mismo juez se da cuenta que la cuestión es muy controvertida, y de manera tal de que tampoco va a insistir demasiado porque ve que es casi imposible que las partes no arriben a una conciliación. A veces ve que las partes realmente están, a poco de hablar con ellas, están cerca, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, esto depende de cada caso, ¿no? Cada proceso es un mundo distinto. Y entonces ahí sí el juez intentará ver si puede llegar a que arriben una conciliación. Ahora, si se mantienen en su negativa, bueno, no puede obligarlos a nada. Entonces les decía, si bien en principio no está previsto que se reciba la confesional, hay un juzgado acá, que lo hace. De lo contrario, se fija un plan de trabajo para desarrollar toda la prueba, para producir la prueba, se provee la prueba, y acá, también es importante porque el juez, con las partes y sus abogados delante, puede depurar la prueba. Por ejemplo, yo ofrecí como prueba, por las dudas, un oficio al registro de propiedad automotor para acreditar de que mi cliente es el dueño del vehículo, cuya reparación solicita. La parte demandada contestó la demanda, dijo negó que era titular. Claramente por la documentación que yo traje lo es. Llega el momento de la audiencia preliminar, entonces el juez mira al abogado de la demandada y dice, doctor, doctora, ¿es posible que admitan la titularidad del vehículo y eliminemos el informe al registro de propiedad automotor? Bueno, sí, lo admitimos. ¿Está claro? Entonces, esto se llama depurar la prueba. ¿Sí? Insta a las partes a una conciliación. Fracasa la conciliación. En algún caso, el juzgado 3 recibe la confesional, de lo contrario, directamente se pone a trabajar en un plan de trabajo de las pruebas. Fija los hechos litigiosos sobre los cuales va a recaer la prueba, que muchos juzgados en la preliminar, al principio cuando esto empezó a funcionar, todos sean prolijitos con la preliminar, después medio que se fueron relajando y muchos se comen de fijar los hechos litigiosos, se proveen las pruebas. ¿Sí? Se resuelven las oposiciones a prueba, puede haber que haya oposiciones a pruebas, se resuelven ahí también, esto no lo dice el protocolo de una gestión judicial, pero yo ya se los agrego, porque eso es lo que ocurre en la práctica, y se fija la audiencia de vista de causa, el día de la audiencia de vista de causa. El protocolo de la gestión judicial dice que tiene que ser dentro de los aproximadamente 3 meses. Esto no siempre se cumple porque depende de la agenda. Cuando la audiencia se hacía presencial, que aparentemente podría llegar a volverse, porque hay una resolución que dice que si son menos de 20 comparecientes podría llegar a hacerse, era un problema porque en Mar del Plata hay solamente 2 salas para audiencias de vista de causa para la justicia civil. Entonces, a veces hay que encontrar un lugar. Entonces, a veces no hay días y horarios disponibles. Hoy en la práctica se están haciendo las vistas de causa en forma virtual, como todas las audiencias, de manera tal de que acá ya no tendríamos este problema de que no tenemos dependemos de la agenda de la sala, que haya lugar en la sala de audiencia, ¿no? Porque ya no hay más sala de audiencia, ¿sí? Hasta que se vuelva a la presencialidad. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de vista de causa? A la audiencia de vista de causa, el plan de trabajo se proveen las pruebas y se van a producir, acá viene la segunda etapa,
la etapa de producción de pruebas o etapa intermedia, donde se producen todas las pruebas, menos la confesional y la testimonial, que es decir, la pericial, la informativa, eventualmente un reconocimiento judicial, la documental que haya en poder de las partes o de terceros, con las respectivas intimaciones u oficios, durante todo este periodo. El protocolo anual de gestión judicial dice que el plan de trabajo debería decir que hay que llegar a la audiencia de vista de causa con todas las pruebas producidas. Al principio los juzgados eran un poco rígidos con esto y decían, toda la prueba que no esté producida antes de la audiencia de causa se va a tener por desistida. A veces eso es imposible cumplirlo, ¿sí? De manera tal que, si bien a veces está puesto, muchas veces la pericial no llegamos, es imposible. Otra de las características es para la producción de la prueba pericial, el juez se va a contactar telefónicamente, o el secretario se va a contactar telefónicamente con el perito. Normalmente en la práctica ya el juez, en la audiencia de vista, en la preliminar, ya, aunque el perito todavía no esté ni designado, ya fija un anticipo para gastos y ahí mismo intima a las partes a que lo paguen. Le da 5 días para que lo depositen, ¿sí? Sin que el perito lo pida, ¿sí? Una vez que está designado el perito, se comunican telefónicamente con el perito a los efectos de facilitarle el trabajo, la aceptación del cargo, la fijación de fecha para un examen pericial. La idea es, precisamente, sabiendo de que uno de los grandes déficits que tiene el proceso civil es la producción de la prueba pericial, facilitarle el trabajo, ¿sí? Al perito. Entonces, audiencia preliminar, instalan la conciliación, fracasa la conciliación, fijan cuáles son los hechos litigiosos, en algún caso reciben la confesional, proveen las demás pruebas, resuelven las oposiciones a prueba, proveen las demás pruebas y elaboran un plan de trabajo fijando cuándo va a ser la vista de causa. Llegamos a la vista de causa, la idea sería, con toda la prueba producida, menos la confesional y testimonial, y en esta vista de causa se tiene que producir toda la prueba testimonial y la confesional. Es decir, el testigo que no vino, no vino, como ocurre en la vista de causa laboral, en el proceso laboral, ¿sí? Igual, el protocolo prevé que si por determinadas circunstancias excepcionales un testigo no ha podido comparecer y es una prueba esencial, el juez pueda tomarle declaración otro día. A mí me pasó una vez un accidente que era un accidente muy complicado, con consecuencias bastante graves y una mecánica bastante compleja, donde la prueba testimonial era realmente importante, ¿no? Un auto había encerrado a otro, y a veces es difícil, cuando dos autos van a la par, determinar quién encerró a quién, ¿sí? Entonces, porque los dos tienen la colisión, obviamente, en el costado. Y uno lo había cerrado a otro, lo había tirado a la mano contraria, terminó contra una columna, fue en la parte de la calle esta que va entre Playa Grande y Juan B. Justo, así la que pasa por la base, ¿no? Al costado entre el golf y la base. Había un testigo presencial muy importante, que inclusive había declarado en la causa penal, y que declara el mismo día el accidente, si evidentemente estaba ahí, y que no sé cómo consigue mi teléfono, me llama, me pregunta, ¿usted es el abogado que me mandó la citación? Sí. Bueno, mire, yo le voy a decir que yo quiero ir a declarar, pero realmente no puedo ir, porque estoy como encargado soy empleado en una fábrica, el encargado está de vacaciones, el subencargado está accidentado, estoy a cargo de todo, y si yo me voy mañana, no voy el día de la audiencia, me echan. Yo puedo ir la otra semana. Bueno, yo lo planteo y lo recibe en declaración otro día, que también estuvo el juez. Se la recibe en el juzgado, ya, ahí sí, en una sala pequeña, pero se la recibe el juez directamente. Pero esto es excepcional. La idea es que toda la prueba confesional y testimonial se haga en un solo día, en un solo momento, y con el juez. Es decir, concentración, todas las declaraciones el mismo día, e inmediación. El juez le toma declaración a las partes y a los testigos. Y acá viene uno de los grandes beneficios de este sistema, en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva o material.
Y es el siguiente. No es lo mismo que un tipo declare en una salita de 3x3 con un empleado al cual no le importa demasiado lo que diga, ¿sí? Por ahí está macaneando groseramente y el empleado se limita a tomar nota y después, bueno, después lo lee y aprecie la prueba como corresponde en su momento. Que saque sus conclusiones. Pero la verdad nunca he visto un empleado judicial que diga, no, pero discúlpeme, y que le empiece a preguntar. No, el empleado normalmente se limitaba a tomar nota y punto. Y además no es lo mismo para una persona declarar delante de un empleado que delante del juez. La vista de causa se fija audiencia de vista de causa para, no sé, el 28 de noviembre a las 10:30 horas. Comparecen las partes, comparecen los testigos, juez, secretario, se hace, si es presencial en la sala de audiencia, lo contrario en forma virtual, y la audiencia de vista de causa no se hace un acta circunstanciada de todo lo que declaran, palabra por palabra, sino que se filma, va videograbada. Solo se hace un acta de quienes comparecieron. Mar del Plata, 17 de septiembre de 2021, a la audiencia de vista de causa fijada en los autos caratulados, estaba con fulano contra mengano, comparecieron las siguientes personas y firman el acta. Punto. Si es virtual, no. Que fueron, nada más. Toman los datos, nombre, documento. Pero las declaraciones, tanto de las partes como de los testigos, son delante del juez y se filma. Normalmente yo lo que hago, ahora se suben directamente a la mesa de entrada virtual. Yo antes, cuando era presenciales, lo que hacía era iba con un DVD virgen y pedía que me la grabaran, ¿sí? Para llevármela, ¿sí? Porque no quedaba sin antes no quedaba subida a la mesa. ¿Para qué? Para poder verla si yo necesitaba más adelante, ahora les voy a decir por qué, poder tener que repasarla. ¿Por qué les digo que es un avance muy importante en materia probatoria esto? No solamente porque todas las pruebas son el mismo día, y en principio el que no compareció, ya la carga de citar a los testigos la asumen las partes, y el testigo que no vino ya se tiene por desistido, se decreta la caducidad de la prueba testimonial, sino también porque, para no estar toda la vida con audiencias. ¿Por qué? Porque el sistema anterior permitía que si a vos un testigo no venía, porque no lo pudiste notificar, dentro de los 5 días, fíjense, el 430, podía pedir nueva audiencia. Otra vez no lo podía notificar, dentro de los 5 días pedía nueva audiencia. A mí una vez un juicio me lo tuvieron parado 2 años y medio, ¿sí? Con esto, también el juzgado se lo permitió. ¿Entienden esto? Entonces, acá en la audiencia preliminar, el juez mira las partes y le dicen, yo voy a poner una audiencia de vista de causa para el 28 de noviembre del 2021 a las 10:30. El que viene, viene, el que no viene, no viene. Para que ustedes entiendan. Usted ofreció 5 testigos, bueno, es su carga la de hacer que vengan los 5 testigos. El que no viene... ¿Y en Nación también? ¿Y en Nación también? ¿En Nación también le corresponde? En Nación también. A las partes citarlos a los testigos. Exactamente. Ajá, gracias. La cuestión, concretamente, en provincia, en el sistema del código, como está legislado todavía, en realidad, si yo digo que la citación es a cargo del juzgado, es a cargo del juzgado. Ahora, el protocolo de nueva gestión judicial lo que viene es a quebrar eso, modificar eso, diciendo, no, vos ofreciste testigo, vos tenés la carga de traerlo, ¿sí? Por eso, la audiencia preliminar, en el primer despacho, el juez lo que hace es, cuando ordena el traslado de la demanda, además, avisar que él adherió al protocolo de nueva gestión judicial. Sí, no hay problema, Joaquín. Adhirió al problema de nueva gestión judicial, y cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego son estas. Yo aviso de antemano, dice el juez, ¿sí? Palabra más, palabra menos, ¿sí? Al decir, no soy yo adhiero al protocolo de nueva gestión judicial, estas son las reglas del proceso. Otra cosa, esto permite que el juez interrogue libremente a las partes. Las facultades del 413, para la prueba confesional,
esto de, porque vieron que la prueba funcional se hace con esto, esta cosa anacrónica del pliego de posiciones. Pero en una audiencia donde el juez no estaba presente, las facultades del 413, la verdad, yo no los había visto nunca hasta ahora. Entonces, no es lo mismo que una parte se sienta y diga, es cierto, no 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 es cierto. Listo, otra posición, no, ninguna más, se va. Eso no sirvió para nada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque un rato antes, su letrado le dijo, vos sentate y decís todo que no. Y si te preguntan, si dices, jure que es cierto, que usted está respirando, también decís no es cierto. Porque yo estas cosas las he visto. ¿Sí? Entonces, si está el juez presente, sí, le lee las posiciones, contesta, y le dice, bueno, listo, ahora cuénteme qué pasó. Y le empieza a preguntar. Y ahí la cuestión cambia. ¿Sí? Mano a mano con la parte. No está el abogado en el medio, nadie le sopla, tipo se sienta solito, habla. ¿Sí? Mejor forma de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva que esa no hay. Y lo mismo los testigos. ¿Por qué? Porque en un sistema donde un testigo declara delante de un empleado, ¿qué cosas le preguntan? Las cosas que hayan propuesto, las preguntas que propuso la parte que ofreció el testigo y las repreguntas de la otra. Y por ahí es un testigo que tenía muchísimo para decir, pero le hicieron 2 preguntas pavotas, contestó casi lacónicamente. Entonces el empleado que tomaba nota, que labraba el acta, decía, bueno, doctor, ¿alguna pregunta más? No. Miraba al abogado a la otra parte, ¿usted va a repreguntar? No, tampoco. Listo. Y 10 minutos el testigo se fue. Y nos perdimos una prueba que podría haber sido importante. Y además, el tema de la veracidad, ¿no? Porque el testigo que macanea no es lo mismo macanear en una salita de 2x2 delante de un empleado, que hacerlo sentadito delante del juez, ¿sí? Solito delante del juez. Entonces, Pero no, absuelve posiciones, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Pero se absuelve posiciones, ¿no? Sí, 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 se sigue absolviendo posiciones, ¿tá? Pero, pero el juez también pregunta. Ojo, hay jueces que a veces no lo hacen mucho, que por ahí toman las posiciones y nada más. Pero hay jueces, inclusive yo cuando las clases las hacíamos presenciales, yo les pasaba vistas de causa y yo les mostraba, por ejemplo, hay una jueza que es la doctora Basso del juzgado 7, que con un espíritu casi docente, les diría, les va explicando a las partes todo, cada cosa que va haciendo. Entonces, le lee las posiciones, escucha las respuestas y les dice, bueno, ahora les explico que yo en el ejercicio de la facultad del 413, sin perjuicio de las posiciones que se les tomaron recién, voy a empezar a preguntarles libremente. A ver, dígame, ¿qué fue lo que...? Y le empieza a preguntar. Y entonces se genera todo un diálogo que suma muchísimo para saber cómo, para el juez, para averiguar cómo fueron los hechos. Y lo mismo con los testigos. Los testigos se sientan, primero que los ve al testigo, si está nervioso, si duda, si a cada rato mira para atrás, si está transpirando, o lo contrario, si está seguro, distendido, que uno se da cuenta que realmente presenció los hechos, o si claramente es un testigo que toma partido por una parte, ¿sí? Por determinada circunstancia. Y a su vez, el hecho de que esté filmada permite recrear las declaraciones en todo momento. Entonces, el día de mañana, este proceso va a la Cámara de Apelaciones y los jueces necesitan reexaminar la prueba producida. Y bueno, no van a tener un acta, a los jueces de Cámara no le podemos pedir que estén en las audiencias, ¿no? Porque no es su función en las audiencias de primera instancia, del juez de primera instancia. Bueno, pero pueden recrearla. Y la pueden ver cuantas veces quieran a la declaración. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Qué hora tenemos? Y 59. Bueno. Sí, Doctor. Le hago una Sí. preguntita Sí. más. Porque usted dijo si adhieren al protocolo Justicia 2020, o sea, Sí. el que adhiere al protocolo es el juzgado, ¿no es cierto? Sí, el juez. Eso. Exactamente. Acá hay un juzgado, por ejemplo, que es el juzgado 5, que no lo hace.
que en este momento está vacante, o con un juez, interino, y no lo hace. El 4 no lo hacía, y ahora que también está vacante, y ahora está amagando hacerlo. El resto sí, el resto están todos adheridos a este sistema. Gracias. Bueno, Doctor, disculpe, adelante. la audiencia de vista de causa, que está video grabada, ¿no va el acta? ¿O hay acta también? Sí, hay un acta, pero solamente un acta donde deja constancia quiénes comparecieron. Bien. Es decir, de la realización de la audiencia y quiénes comparecieron, no del contenido de las declaraciones. Bien. ¿Sí? Bien, la vista de causa civil tomó como modelo, en realidad, la vista de causa que desde siempre se hace en el proceso laboral. El proceso laboral tiene un esquema de demanda-contestación, se abre a pruebas, se producen las pruebas que no son orales, y después se fija una audiencia de vista de causa. ¿Sí? Y la vista de causa es con los jueces del Tribunal de Trabajo. ¿Sí? Recuerden que por ahora todavía en la provincia de Buenos Aires hay, si bien hay una ley, pero está stand-by, pero por ahora son tribunales. ¿Sí? Entonces, con los jueces del Tribunal de Trabajo. Y ahí es lo mismo, es decir, para un testigo sentarse delante, solito, en una silla, delante de 3 jueces, bueno, no es no le es a una persona que vaya a macanear tan sencillo. Obviamente que sigue ocurriendo, le va a pasar en la profesión, ¿sí? Bien, bueno, se nos hizo la hora, nos queda para la que viene hechos nuevos y nuevos hechos, que era el último puntito del 3, y después el 4 y el 5, que son cortos. Así que bueno, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chao, buen fin de Muchas semana, gracias. doctor. Chao, doctor, buen fin de- Hasta el viernes. Chao, doctor, gracias.